Buenos días, mi nombre es Luis Martínez, mi compañero José Colina, quien les expondrá un poquito más adelante, y yo vamos a hablarles sobre los tiempos verbales. Ahora, ¿por qué es importante aprender los tiempos verbales? Tomemos como ejemplo si vamos a un país como Estados Unidos o a un país donde tengan habla inglesa, queremos comer y conocemos algunas palabras, más no los verbos, como por ejemplo las palabras chair, silla, o table, mesa. Si se lo decimos a alguien, nos darán una silla o una mesa, mas no entenderán que realmente lo que queremos es comer. Si conocemos los verbos, podemos decir el verbo eat, comer, y si conocemos los tiempos verbales, podemos explicarnos mucho más fácil. Podemos decir eat it, es decir, ya comí, o eating, es decir, estoy comiendo. Pasamos al simple present o presente simple. Este se utiliza en las situaciones que ocurren con regularidad, situaciones que pasan frecuentemente. Este tiene una condición que cuando se utiliza en tercera persona, he, she, it, él, ella o esto, se coloca una S al final del verbo. Ya lo vamos a ver de una manera más gráfica. Tenemos aquí su estructura, el sujeto, el verbo en infinitivo sin el to, y tenemos un ejemplo. El ejemplo, she sleeps very well at night. Ella duerme muy bien en la noche. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo y el resto de la oración. Ahora, tenemos aquí que estamos hablando en tercera persona y por ende se le coloca una S al final del verbo. Tenemos aquí su equivalente de la estructura verbal, she sleeps, ella duerme. Pasamos ahora al simple past o el pasado simple. Este se utiliza en situaciones donde vamos a hablar sobre eventos que ocurrieron en el pasado. No sabemos si es un pasado cercano o un pasado lejano. Simplemente sabemos que es pasado. Y este tiene como condición que cuando utilizamos verbos regulares se coloca una ed al final del verbo. Aquí vamos a colocar su estructura. Sujeto más verbo principal, colocamos un ejemplo. He fixed his old laptop. Tenemos el sujeto y tenemos el verbo principal. Como vemos, es un verbo regular y se le colocó el ed al final. He fixed his old laptop. Él arregló su vieja laptop. Y tenemos el equivalente de la estructura verbal. He fixed, él reparó. Pasamos ahora al simple future o el futuro simple, donde este se utiliza cuando vamos a hablar sobre situaciones que van a ocurrir en el futuro, mas no sabemos de igual manera si van a ocurrir en el futuro cercano o en el futuro lejano. Este tiene como condición el uso de la palabra will para reflejar el uso que cuando vamos a hablar en futuro. Tenemos el sujeto, tenemos el will y tenemos el verbo principal. Vamos a colocar un ejemplo. I will write you again soon. Yo te escribiré otra vez pronto. Y tenemos el equivalente. Yo te escribiré. Acá tenemos el sujeto, I, tenemos will, que representa el futuro, y tenemos el verbo principal, write. Ahora vamos al simple conditional o condicional simple. Este, similar al simple future, tiene una palabra principal que se utiliza solo en ese tiempo verbal. Tenemos acá su estructura, que viene siendo el sujeto, la palabra would, que se utilizará solamente en el condicional, más el verbo en infinitivo. Tenemos el ejemplo. They would travel around the world if they had money. Tenemos el sujeto, que viene siendo they. Tenemos would, que muestra la condición. Y tenemos el verbo en infinitivo. Entonces, they would travel around the world if they had money. Ellos viajarían alrededor del mundo si tuvieran dinero. Allí denotamos la condición de que si tuvieran dinero, ellos viajarían. Y de igual forma, tenemos aquí el equivalente de la condición de la estructura verbal. They will travel
ellos viajarían. Present Progressive. Este tiempo verbal se utiliza para expresar acciones que están transcurriendo al momento que estamos hablando. Este tiempo verbal se estructura de la siguiente manera. Su sujeto, su verbo to be en presente, viene siendo el am, are, is. Su verbo presente participio principal seguido de su predicado o complemento. Un ejemplo de este tiempo verbal podría ser I am buying a new car. Yo estoy comprando un nuevo carro. ¿Quién sería el sujeto en esta oración? I. Colocamos su verbo to be en presente, que es el am. El verbo presente participio principal utilizamos el verbo buy, que es comprar, agregándole el ing porque estamos en un tiempo presente progresivo, que sería buying. Y su predicado complemento, un new car. ¿Cuál es el equivalente de esta oración? Sería I'm buying, que sería estoy comprando. Past progressive. Este tiempo verbal se utiliza para narrar una acción que sucedió en un tiempo pasado. Este tiempo se estructura por su sujeto, su verbo to be en su forma pasado, que es el was y el were, su verbo presente participio principal, más el predicado o complemento. Una oración de ejemplo que les voy a dar sería They were eating pizza last night. Eso quiere decir ellos estaban comiendo pizza anoche. En este caso, ¿quién sería el sujeto en esta oración? They. Su verbo to be lo colocamos en forma pasado, que es el were. ¿Por qué el were? Porque el was son para tercera persona, que es he, she y it. El verbo presente que utilizamos es el ate, que es el verbo comer. Como estamos en un tiempo progresivo, le agregamos el ing, quedaría en su forma gerundio eating. Y su predicado, su complemento, sería pizza last night. El equivalente de esta oración, ¿cuál sería? Were eating, estaban comiendo. Future progressive. Este tiempo verbal se usa para hablar de una acción que estará ocurriendo en un momento en el futuro. Este tiempo verbal se estructura de la siguiente manera. Por su sujeto, seguido de su verbo to be en su forma futuro, que viene siendo el will be, seguido de su presente participio principal, más su predicado o complemento. Un ejemplo de este tiempo verbal podría ser We will be playing soccer this week. Nosotros estaríamos jugando fútbol la próxima semana. En esta oración, su sujeto sería we, seguido de su verbo to be en futuro, will be. El verbo que utilizamos es el verbo play, que es el verbo jugar. Le agregamos el ing en su forma gerundio, sería playing. Y su complemento, soccer next week. ¿Cuál sería su equivalente en esta oración? Su equivalente en esta oración sería will be playing, que sería estaríamos jugando. Conditional progressive. Este tiempo verbal se utiliza para describir una acción incompleta o continua, probablemente como resultado de una condición irreal. Esto quiere decir de un evento que tendría que haber pasado, pero nunca sucedió. Este tiempo verbal se estructura de la siguiente manera. Su sujeto, su auxiliar should o would, más su verbo to be en su forma base sin el to, seguido de su verbo presente participio principal, más su predicado o complemento. Un ejemplo de este tiempo verbal podría ser Consuelo will be studying early today. Sería Consuelo debería estar estudiando temprano hoy. ¿Quién sería el sujeto en esta oración? Consuelo. Su auxiliar will más su be más el verbo presente participio principal, que es study. Agregamos el ing para que sea study. Y su predicado sería early today. El equivalente de esta oración, ¿cuál sería? Will be studying. Debería estar estudiando. Muchas gracias por su atención. Con esto podemos concluir tanto los tiempos simples como los tiempos progresivos son de suma importancia a la hora de elaborar una oración, teniendo en cuenta el uso adecuado de los verbos según su tiempo
indicado. Espero que les haya gustado este video.